pertenezco a la escuela Psicovital Center, somos una escuela muy comprometida con todo el tema de terapias naturales. Sí que es verdad que llevamos un montón de tiempo, en mi caso, más de 15 años dedicándome a esto. Diréis, joder, parece súper joven. Bueno, soy así de atractivo. Pero efectivamente, llevo más de 15 años en esto, tenemos educadores en nuestro centro que llevan más de 40 años dedicándose a esto. Entonces, dentro de esa experiencia que tenemos, hemos pasado por diferentes asociaciones. Dentro de ellas tenemos a COFENAD, que no solo nos suele brindar apoyo, incluso oportunidades como esta regularmente, sino que además nos prestan una atención muy personalizada, tanto a nosotros como centro como a nosotros a nivel particular. A nivel particular, yo llevo dedicándome a esto 10 años y la verdad es que estoy muy contento. Entonces, no solo daros las gracias como centro, daros las gracias como profesor y daros las gracias a nivel profesional. Dicho lo cual, a nivel profesional, ¿en qué he invertido los últimos 10 años? Vale, los últimos 10 años los he invertido en el masaje, en la gran herramienta de la masoterapia. Hoy os vengo a hablar de 3 diferentes tipos de masaje. Sí que es verdad que hemos enfocado las charlas de hoy, tanto yo como mis compañeros, hacia el masaje emocional, dentro del cual os voy a hablar un poco de mi trayectoria. Yo cuando empecé en el masaje, empecé con el masaje físico, ¿vale? Cuando yo empecé, me dedicaba al deporte de élite, en concreto a las artes marciales. ¿Qué pasa? Que en el deporte de competición llega un momento en el que hay lesiones, hay tirones, circunstancias en las que ves que un masaje puede ser de mucha ayuda. Y claro, mi familia también se dedica al tema y empecé a introducirme en este mundo. Tras varios años de masaje físico, descubrí que se quedaba corto en ciertas porciones. ¿En qué porciones se quedaba corto? En el emocional. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas con el masaje físico, vas a saber que una persona no es solo un cuerpo, tiene también un sistema emocional y un sistema espiritual. El espiritual ya nos meteremos, pero hoy vengo a hablar del emocional. Vale, para empezar, ¿cómo nos metemos en el emocional? Voy a intentar racionalizarlo un poco, ¿de acuerdo? A nivel emocional, nosotros desde la naturopatía entendemos la emocionalidad como un conjunto de sistema nervioso y sistema endocrino. Es decir, el sistema nervioso manda impulsos eléctricos que en la interacción con las glándulas, con las hormonas que van generando las glándulas, generan una serie de emociones. Y eso, a su vez, pues, va debilitando los órganos en cuestión y van teniendo una repercusión a nivel físico. Sé que me he acelerado, no pasa nada. Voy a incidir en esto más veces. Vale. Una vez tenemos un sistema nervioso afectado, un sistema endocrino en mal estado y el órgano en consecuencia, pasamos al diafragma. ¿Por qué he señalado el diafragma como un punto aparte? Vale, el diafragma no es solo que tenga su función muscular, como todos sabemos, sino que a mayores es la última línea de defensa de la gestión emocional. Cuando yo tengo una gestión emocional en mal estado, el diafragma es esa última barrera que me va a ayudar a soportar los picos de emocionalidad que pueda tener hasta llegar al punto de la descompensación. Vale, ¿qué pasa si esa última línea de defensa falla? Cuando tenemos unos picos de emocionalidad, podemos prevenirlos, efectivamente, las clásicas que todos conocemos, dieta, deporte, meditación, respiraciones, relajaciones, pero cuando ya hemos llegado al pico de emocionalidad, hemos llegado a un estrés emocional, en el que no solo estamos cansados físicamente, sino que ya emocionalmente no llegamos a más, lo que vamos a hacer es recurrir al masaje. ¿Hay más técnicas? Sí, pero como yo soy el friki del masaje, pues hablamos del masaje. Bien, el masaje, ¿cómo lo podemos tratar? A nivel masaje físico. A nivel masaje físico he destacado aquí 3 técnicas, hay muchas más, pero para empezar, pues 3. Bien, si veis ahí, tenéis el quiromasaje, el masaje antiálgico y la reflexología. ¿Cómo puedo tratar un problema emocional con masajes físicos? Como os hablaba antes, racionalizándolo. Si yo sé que racionalizándolo, el masaje físico me puede ayudar tanto con el sistema nervioso como con el endocrino, lo voy a utilizar, por ejemplo, el quiromasaje, a través del masaje californiano. El masaje californiano es una técnica para el sistema nervioso, específica para el sistema nervioso. Entonces, si yo relajo la cantidad de impulsos eléctricos que mi cuerpo está generando,
Lo que voy a hacer es que las hormonas que el sistema endocrino está generando por ese órgano en mal estado reciban menos información, es decir, menos intensidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el californiano dentro del quiromasaje. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el masaje indio dentro del masaje antiálgico. Una vez que he conseguido eso, ¿qué me queda? Me queda un sistema nervioso compensado, pero un sistema endocrino disparado. El sistema endocrino, ¿cómo lo voy a poder relajar? A través de la reflexología. Me diréis, ya veo que hay reflexólogos aquí, me diréis, no, pero con la reflexología también a mayores podemos compensar el sistema nervioso. Efectivamente, en la reflexología vamos a encontrar lo que para mí es la técnica de masoterapia más compensada y más completa que tenemos dentro de este mundo. En la reflexología podemos encontrar, lo que os decía, una herramienta muy completa que me va a servir tanto sistema nervioso como sistema endocrino. A nivel del sistema nervioso, no solo tenemos un trabajo directo en lo que es el encéfalo, tanto el cerebelo, bulbo raquídeo, sino que vamos a tener un trabajo directo en la médula. La compensación de ambas, el trabajo conjunto de ambas, lo que va a provocar es esa compensación del sistema nervioso. A mayores tengo acceso a través de la reflexología, evidentemente no a todas las glándulas, el cuerpo humano es muy completo. No solo voy a tener acceso a las 7 glándulas principales que en el masaje consideramos importantes para el trabajo endocrino, sino que a mayores voy a tener acceso a todos los órganos compensatorios que voy a requerir para poder dar ese masaje. Bien, ese masaje. Realmente, ¿cuántos tipos de reflexología conocemos? Vale, a día de hoy conocemos 3 tipos de reflexología. Conocemos la reflexología americana, conocemos, que es la más conocida, es estar dando círculos hasta que el punto se desbloquea. Conocemos la reflexología tibetana, que es la que enseñamos nosotros en Psicovital Center, y conocemos la reflexología egipcia, que sí que es verdad que tuvo su pico de moda hace unos años, pero poco a poco se ha ido estabilizando. Bien, dentro de la reflexología que nosotros practicamos, la tibetana, si bien es cierto que encontramos algún punto más, los puntos son muy parecidos. Lo que va a cambiar sobre todo es el sistema de trabajo. El sistema de trabajo en la reflexología tibetana va a variar según los tiempos, según los puntos y según las presiones. ¿A qué me refiero con las presiones? Seguro que de aquí muchos sois masajistas y conocéis que dentro del masaje tenemos diferentes tipos de presiones. No es lo mismo una presión de búsqueda, cuando yo estoy buscando una contractura, que cuando la estoy trabajando, que cuando mi objetivo puede ser más hacia el sistema nervioso, que entonces la presión que voy a hacer es más suave, o una presión más fuerte de cara a una contractura o a un proceso de tensión muscular. Vale, en reflexología lo llevamos un poco más allá. En reflexología lo que asignamos es a cada sistema su propia presión. Es decir, que si yo voy a tener un sistema nervioso en mal estado, todos los derivados de ese sistema nervioso, como hablábamos antes, la médula, el encéfalo, los nervios auditivos, los nervios oculares, todo eso lo voy a trabajar con una presión suave. ¿Por qué? Porque el mensaje que yo le voy a enviar al sistema nervioso es un mensaje específico para ese sistema nervioso. Sin embargo, ¿qué pasa si yo voy a tener una glándula en mal estado? Que la presión va a ser ligeramente superior. Hablábamos de las 7 glándulas principales. Si pongamos, por ejemplo, para que nos entendamos un poco más, he tenido un pico nervioso, he tenido un pico glandular y acabo con un daño emocional. Vale, ese daño emocional ya de base está dañado el diafragma y no me permite hacer esa segunda línea de defensa de la que hablábamos antes. Cuando hemos llegado a ese punto, imaginaos en este caso que la glándula que voy a tener en mal estado sea el hígado. El hígado es una de las más conocidas. La emoción asociada va a ser la ira, el mal genio, la frustración y demás. Vale, ¿cómo voy a poder yo trabajar eso? ¿O cómo lo trabajo yo? Digamos un pequeño protocolo. Ese pequeño protocolo, para empezar, va a ser dentro del quiromasaje o dentro del masaje antiálgico. Lo que voy a hacer es o bien el californiano o bien el masaje indio. En la misma sesión, lo que voy a hacer es un pequeño
reconocimiento a nivel reflexología. En la reflexología tenemos tanto trabajo como valoración. Entonces, hago una valoración dentro del sistema nervioso, según las presiones que vaya teniendo, de cuál es el estado del sistema nervioso de esa persona. Hago una valoración de las glándulas para saber cuál es el estado del sistema endocrino de esa persona. Y en la siguiente sesión, no en la misma, ¿por qué? Porque una vez hemos hecho la valoración dentro de la relajación previa del masaje físico, la orden nerviosa que va a llegar va a ser de unos ciclos por segundo inferiores dentro del campo racional de esa persona. Es decir, sabemos que el cerebro va a una serie de ciclos por segundo. Al pasar a hacer el californiano o el masaje indio, ese número de ciclos se va a reducir drásticamente. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo hacemos. En futuras sesiones sí que podremos complementar tanto trabajo de reflexología como trabajo de quiromasaje. Pero en la primera sesión no, porque es un cambio drástico que sí que nos va a permitir hacer una valoración eficaz, pero que vamos a saturar el trabajo que hemos hecho si a mayores metemos una orden nueva dentro de la reflexología. Vale, hablábamos, el hígado en mal estado. Bien, una vez que yo he hecho los protocolos de apertura oportunos en reflexología, he trabajado el sistema nervioso y he trabajado el hígado, lo que tengo que saber también es qué órganos van asociados a ese hígado. Es decir, si yo tengo un hígado en mal estado, por compensación voy a tener vesícula en mal estado y nervios oculares en mal estado. Vale, ¿puedo trabajarlas todas en la misma sesión? La respuesta es sí, pero no. Si es un masaje de al instante, de rapidez, de necesito acabar hoy porque he ido a ver a mi primo al pueblo y no voy a volver a verle, sí puedo trabajarlo. Voy a tener que tirar de técnicas de apoyo para no sobresaturar al primo del pueblo, pero sí puedo trabajarlo. En consulta, ¿es lo ideal? La respuesta es no. La respuesta es no porque el cliente se va a saturar y va a ser demasiada información. Cuando el cliente recibe demasiada información, el cuerpo lo que hace es resetear. Deja la información a cero y de ahí vuelve a tirar para adelante. ¿Está peor que antes? No, pero tampoco tenemos la mejoría que estábamos buscando. Vale. A mayores. Es el pico emocional del que hablábamos. Bien. Dentro de las emociones podemos tener emociones puntuales, emociones a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Las puedo trabajar todas con el masaje físico? La respuesta es no, ni en broma. Sí que puedo trabajar las emociones o los procesos que estoy teniendo en ese momento a través del masaje físico. ¿Por qué? Porque implican un órgano o una glándula en mal estado que está segregando una serie de hormonas, etc. Bien, ¿qué pasa si ya es a corto, medio, largo plazo? Cuando ya estamos hablando de medio, largo plazo, podemos estar hablando o de procesos enquistados, que entonces voy a tener una serie de técnicas a mayores del masaje físico, o vamos a estar hablando de procesos a largo plazo, que entonces ya estamos hablando de patrones. Ya estamos hablando de, no es una forma de ser, pero sí atascos ¿cómo decirlo?, tan antiguos que no voy a poder quitarlos con un masaje físico. Entonces llegamos al siguiente punto de la cuestión, los masajes emocionales. Bien, lo mismo, he apuntado 3, hay 400. ¿Pero por qué he apuntado estos 3? Para empezar, la cromoterapia. La cromoterapia, ¿por qué me gusta tanto? Yo la suelo usar dentro del masaje, siempre y cuando tenga acceso al material, también es verdad, pero la suelo utilizar como técnica compensatoria de masaje. ¿Por qué? Porque si dentro del masaje aplico la cromoterapia adecuadamente, los procesos de medio plazo sí los puedo trabajar. Sin embargo, si ya aplico la cromoterapia con un masaje específico emocional, como son los dos superiores que veis ahí, que son tanto ajustes emocionales como metamórfico, ya no es solo que esté trabajando a medio y largo plazo, sino que estoy reforzando ese trabajo. Entonces, ¿la cromoterapia es una técnica útil en sí misma? Sí. ¿Gana una efectividad exponencial
al compaginarla con otras técnicas, tanto físicas como emocionales? Sí. Las otras técnicas que tenéis ahí son el masaje metamórfico y los ajustes emocionales. En los ajustes emocionales no solo vais a tener el ajuste de como hablábamos antes, la emoción puntual, sino que a mayores vamos a tener un trabajo de circuitos. Es decir, cuando yo estoy con una emoción en particular, pues en mi caso los nervios o la ansiedad que pueda tener de decir, wow, voy a dar una charla, vale, voy a tener ajustes emocionales a corto plazo. Pero es que yo a mayores estoy a punto de darle una gran sorpresa a mi pareja y eso me genera muchísimos nervios, pero claro, la sorpresa iba preparándola un año. Entonces, ahora empieza a tener el pico de emocionalidad. ¿Ese año de trabajo me lo va a compensar el ajuste emocional? Sí. ¿Con solo el ajuste? No. ¿Qué pasa? Dentro de los ajustes emocionales vamos a tener circuitos, diferentes puntos que secuenciados van a reforzar esa orden dentro del sistema nervioso. Es decir, cuando yo voy a hacer el circuito, no solo voy a trabajar sobre mi sistema nervioso, sino que a mayores voy a empezar a trabajar ya a nivel energético. Ya sé que este es un concepto un poco esotérico, pero es que no podemos hablar de lo uno sin lo otro. Cuando hago ese circuito, ese año de ansiedad, de nervios, de estrés, de impotencia muchas veces. Ojo, impotencia emocional, no vayamos a pensar aquí. Cuando paso a esos niveles, todos los circuitos de ajustes emocionales que pueda hacer van a ser la solución más práctica. Lo mismo, podemos apoyarlo en cromoterapia, podemos apoyarlo en gemoterapia, podemos apoyarlo en flores de Bach. Podemos apoyarlo en muchas técnicas. El caso es, he llegado al corto plazo, he llegado al medio plazo, el largo plazo. El gran enemigo, o el más largo de combatir. ¿Qué pasa con los problemas a largo plazo? Los problemas a largo plazo son patrones ya enquistados. Lo que os comentaba antes, no es mi forma de ser, pero sí son patrones que tiendo a repetir, estoy bloqueado, no consigo solucionarlos. Y de hecho es normal que no lo consigas, repito, porque el cuerpo se acostumbra a esa rutina de actuación. Entonces, para romper esa rutina de actuación ya llegamos al masaje metamórfico. Si habéis visto alguna vez, o os han hecho, o habéis visto trabajar a alguien en el masaje metamórfico, no es un masaje que racionalmente tenga sentido. De hecho, es un masaje que, ¿cuánto se puede tardar en aprender? 5 minutos, como mucho. Con pausas, pero bueno. 5 minutos. Vale, ¿cuál es el problema del masaje metamórfico y por qué voy a tardar un año en aprenderlo? Porque el objetivo del masaje metamórfico no es el masaje en sí, es cómo te puedo ayudar yo siendo yo. Me explico. No es solo el proceso que tengas tú como individuo, es la capacidad que tengo yo para ayudarte como profesional. Por eso tardamos un año, porque para yo poder saber qué es lo que te ocurre y cómo puedo ayudarte, primero tengo que haber pasado yo ese proceso y saber cómo lo he solucionado y cómo he necesitado la ayuda. Entonces, en el masaje metamórfico lo que vamos a hacer no va a ser ya solo el masaje, sino que va a ser una técnica que va a compaginar el masaje con la terapia verbal, el hablar con el cliente, el tratarlo como una persona. Eso también muchas veces se nos olvida. Cuando yo voy a dar el masaje metamórfico, voy a romper esos patrones. Bien, eso está muy bien, pero es un trabajo a medias. ¿Por qué? El masaje metamórfico no se trata solo de romper los patrones, es el que viene después. Yo ya te he roto ese patrón, pero ahora necesitas las capacidades suficientes para desarrollar esa nueva actuación que vas a tener de cara a los procesos emocionales. Bien, ahí es cuando llegamos ya al segundo nivel de metamórfico. Las capacidades a las que yo tenga acceso como profesional son las que yo voy a poder ayudar al cliente cuando venga. Entonces, yo sé que muchos de aquí habéis hecho metamórfico en su día y me alegro por vosotros. Pero no se trata solo de eso, sino que además
los beneficios que vais a obtener vosotros a nivel personal os va a repercutir para seguir creciendo cada vez más como profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es cómo empiezas tú a dar masaje emocional a un cliente en tu primer día. Que tú puedes tener una teoría espectacular, unos conocimientos deslumbrantes y una capacidad de expresión que realmente podrías rivalizar con el propio Cicerón. No importa. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a aprender de ese cliente va a ser superior a lo que has aprendido en el curso. Pero es que ese cliente va a llamar a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y 10 años después, la capacidad que vais a tener de poder ayudar va a ser muy superior. Entonces, realmente el masaje metamórfico es tan útil como vosotros le podáis dar fuerza, le podáis dar vida, le podáis establecer un rapport. En resumido, no importa el masaje, importa el cliente. Si siempre voy a llegar a la misma conclusión en todos los masajes, o sea, que no os asustéis. Que es muy pesado, ya lo sé, pero es que, os repito, llevo en esto, vale, antes me he columpiado, son 9 años. 9 años llevo en esto. Pero realmente si algo he aprendido es que por muchos conocimientos que yo tenga y por mucho que yo quiera aprender, si en el que está sufriendo en la camilla, no tengo nada que hacer. Vale, seguimos con el masaje emocional. ¿Qué tiene de malo el masaje emocional? Porque no van a ser todos laureles. A nivel profesional, el mayor problema que me he encontrado con el masaje emocional es que la gente empieza a generar una dependencia. Empieza a generar, bueno, una dependencia, incluso un vínculo. Porque, ¿cuál es la diferencia? Una dependencia va a significar un intercambio emocional en mal estado. ¿Qué significa? Que yo le estoy proveyendo más de lo que estoy recibiendo. ¿Qué significa? Que voy a generar una situación de dependencia y en mi caso de desgaste. Voy a tener que dar tanto aporte que el rapport que voy a recibir no va a ser suficiente. Bueno, al margen de que haya técnicas para poder cortar este tipo de situaciones, me voy a encontrar la contraparte. La contraparte es el vínculo. ¿Cuál es el problema del vínculo? Pues que llega un punto en el que ya no sabes si haces esto para ganarte la vida o por disfrute. ¿Qué pasa con el vínculo? Que acabas siendo amigo de, acabas siendo compañero de, acabas siendo un mejor vente a masaje un viernes a las 8, que es la última hora que suelo dar, que de según acabes nos vamos a cenar por ahí. O vente a masaje a primera de la mañana, que te doy el masaje y nos vamos a desayunar. ¿Qué pasa? Que llegados a ese punto, aunque sea duro, lo que hay que hacer es derivar, porque cada vez que va creciendo ese vínculo interpersonal, ya no es solo que no lo puedas ver como cliente, ya no es solo que digas, hombre, por Dios, ¿cómo le voy a cobrar? Es que a mayores no puedes mantener una objetividad. Y no os hablo ya si vienen en pareja, que también se han dado casos. Claro, vienen en pareja. Yo suelo decir que lo que pasa en la sesión se queda en la sesión. ¿Qué pasa? Que si yo a las 5 tengo a Jaime y a las 6 tengo a Julia, el Alex que ha dado el masaje a Jaime resetea en el de Julia. Entonces, el Alex que está dando masaje a Julia no sabe cuál es el problema de Jaime, solo sabe el problema de Julia. Claro, tú dices, hombre, pero tú cuando sales de masaje sabes cuál es el problema que tienen ambos y puedes ir a ayudar a ambos. Sí, pero lo estás haciendo como individuo, no como profesional. Como profesional, el deber que tenemos es ayudo a Jaime en los problemas de Jaime y ayudo a Julia en los problemas de Julia. Yo ya sé que si llegan al punto C, se van a reencontrar, van a recuperar la fe en la pareja, no sé qué tal. No es mi problema. No es solo que no sea mi problema, es que además estoy obligado a no hacerlo. Porque el punto de crecimiento de Jaime, que es mi obligación, es A, y el punto de crecimiento de Julia, que es mi obligación, es B. Sé que se pueden encontrar en C y sé llegar a C para que se reencuentren, pero no es mi función. Mi función dentro del masaje metamórfico es conseguir la mayor evolución que pueda aportar a ese cliente. Esa evolución, yo como profesional he tenido la suerte de encontrarla en el curso, pero para proyectarla, de hecho, solemos decir en el curso, lo importante no es la anécdota, no son las circunstancias, no es lo mal que puedas estar tú dentro de la pareja o con tu padre o el pico emocional, o sea, la situación de estrés que te esté generando en cuestión, sino que
lo importante para mí es tú y tu capacidad evolutiva hasta dónde podéis llegar siendo yo ese resorte, ese catalizador que te va a empujar a ese crecimiento. Pero bueno, que me enrollo. Total. Masaje emocional. Tenemos capacidades, o sea, tenemos patrones que podemos romper. Tenemos capacidades que podemos añadir. Y tenemos un vínculo, una devolución de esa evolución que a mí me va a ayudar a nivel profesional. Así que la respuesta es sí, es la técnica que más me gusta a nivel emocional, con diferencia. Bien, aquí viene cuando la matan, esto es mi parte favorita. Aquí ya empieza a haber debate. La emocional en el masaje espiritual. ¿Qué entendemos por masaje espiritual? Ya no hablo solo a nivel de polaridad, reiki o técnicas más comunes, más conocidas, sino que vamos a hablar de técnicas que en mi experiencia profesional y personal ha marcado la diferencia. Y por variar voy a empezar por la última. La gemoterapia. El primer contacto que tuve yo con la gemoterapia fue a los 12 años. A los 12 años yo estaba en el colegio, típico chavalín, disfrutando de la vida, jugando el partido de fútbol, con lo que su peso le permitía, y le llaman que han venido a buscarle. Vale, llego yo a casa y me encuentro un familiar en un estado, pues la verdad es que mal, un estado francamente malo. Vale, dentro de los pocos conocimientos que yo tenía de masaje, hice lo que creí que era más oportuno. Y entonces me dijeron, no es eso lo que necesita es masaje emocional. Hostia tu tía. Vale, masaje emocional. En ese momento, vamos, ni pensar en racionalizar un masaje, o sea, estaba yo para compensar sistemas nerviosos en ese momento. Entonces me dijeron, vale, vamos a tirar de gemoterapia. Cuando me dijeron, vamos a tirar de gemoterapia, aluciné con las orejas, porque claro, gemoterapia es eso que tenía mi madre en unas vitrinas, espectacular, en todo el mundo quería venir a casa a verlo, pero no tenía para mí una funcionalidad, un uso. Llegamos a la casa, me dice, vale. Además, me acuerdo de toda la vida. Tuve que coger un topacio para el primer chakra. Tuve que coger un cuarzo blanco para el segundo chakra, que esto también tiene su miga. Tuve que coger un ópalo para el tercero, un lapislázuli, una esmeralda, una amatista y un diamante. Cada uno, a ver, un diamante. Evidentemente mi madre no tenía un pedazo de diamante en casa. Tenía una piedrecita que tú la ves y parece arena de playa, pero es un diamante en bruto. La función de gema, la energía de diamante la va a tener, la funcionalidad la va a tener. Estéticamente, arena de playa. Bien, a mayores, bueno, un péndulo hebreo, que repito, también tiene su miga. Y di el masaje. 2 horas y cuarto de masaje, también os digo. O sea, si lo vais a probar en casa, pedid la tarde libre, porque es alucinante. Doy el masaje. Acabé agotado, ahora que recuerdo, pero no es un masaje tradicional, o sea, de usar los brazos, darlo todo. O sea, es un masaje energético, que físicamente no interviene muscularmente un desgaste alto. Y recuerdo acabar agotado. Bien, el familiar en cuestión, bueno, no había podido dormir, tal, se quedó sopa. Yo había hecho ya mi trabajo, me piro y me voy. Al día siguiente, os lo juro, había resucitado. O sea, era alucinante. Una vitalidad y una... Es que era alucinante. Claro, tú eso lo ves y dices, me enamoré, quiero gemas para toda mi vida. La casa en vez de ladrillo me la vas a hacer en amatistas. El techo en vez de lámparas ponme unas esmeraldas que reflejen la luz del sol. Vamos, o sea, me enamoré, es así. Bien, ¿qué pasa? Que tú ves que funciona. Y claro, como ves que funciona y, hostia, se te da bien, tío. ¿Qué haces? Expandirlo. Cada vez que ves a alguien con problemas emocionales, dices, esto, que sé, que va bien. ¿Qué pasa? Que no siempre funciona. Oye, ¿esto qué le pasa? Esto está roto. Que, claro, el problema es de la piedra, no tuyo, porque Dios te libre. O el problema es del péndulo, tú eres muy bueno. ¿Qué pasa? Que no funciona. O sí funciona, pero no ha resucitado, tío. O sea, a ver, está mejor, ¿eh? Y reconozco que tiene su miga. Pero, claro, en ese caso concreto, utilicé, antes hemos hablado del segundo chakra, el cuarzo blanco.
de normal se utiliza el rubí. Lo mismo. Además, aquí en el BEC, me acuerdo que fue, claro, yo dije, hostia, como todo esto funciona, voy a proveerme de material para futuras ocasiones. Os podéis imaginar mi bolso los siguientes 2 años, pero bueno, eso ya es otra cosa. Llego a Fosminer, aquí en el BEC, y me encuentro un stand con diferentes piedras. Y ponían uno, rubíes. Y dije yo, oh, segundo chakra, rubí. Hostia, esto es bueno, esto es una gestión emocional que además flipamos, una capacidad de asimilar los picos emocionales, o sea, es que es perfecta. Vale. Y había un rubí que, yo os lo juro, o sea, no he visto cosa más bonita en mi vida. ¿Qué pasa? Que yo ya había hecho el curso de gemas, porque claro, una vez que te has enamorado ya lo quieres todo. Y te enseñan en el curso de gemas a testar las piedras. De si te sirve para ti a nivel personal, si te sirve para ti a nivel profesional, a ti a nivel regalar a otros, o no te sirve. Yo veo esa preciosidad y digo, esto es para mí para siempre. Hago el testaje, no es para mí personal, bueno, no pasa nada, porque a nivel profesional, joder, es para tenerlo expuesto. Hago el testaje profesional, no sirve. Hago el testaje para regalar, aunque sea, por tenerlo cerca. A ver, para regalar a alguien que viva en mi casa, porque yo solo quiero para mí, pero bueno. Y tampoco funciona. Y al lado había un rubí en bruto, pero bruto, o sea, bruto como de pueblo de Albacete, o sea, era feo, que yo le quiero mucho, o sea, y ha sido mi piedra de compañía toda la adolescencia, pero es que era feo. Lo testas a nivel personal, te sirve. Lo testas a nivel profesional, llévatelo a casa. Lo testas para regalar y no funciona. Y dices, cago en hostia. Bueno, venga, vale. Me lo llevo. Vale. Uno palo. A mí me llevé un citrino, por eso de que llama dinero y claro, no estamos tampoco para regalar. Y me llevé las 7 piedras. A ver, repito, en bruto, el diamante es que, no sé, el típico pendiente minúsculo. O sea, era un diamante en bruto, pero claro, lo que la economía de un chaval de 14, 15 años se puede permitir, que no estamos tampoco para tirar cohetes. Bastante era ir a donde tus amigos y decirles, no, me he gastado todo lo de las navidades en 7 pedrolos. Pero bueno, llegamos a ese punto, vale. Y claro, ya testaos para mí. O sea, esto era un nivel aparte. Y empiezan a funcionar. Y vuelve a resucitar la gente. Y dices, hostia, está muy bien. Problema, y esto asumidlo, todos los que os dediquéis al masaje, a más capacidades tienes, más problemas te van a venir y esos problemas van a ser más evolucionados, así que las técnicas van a quedar obsoletas. Por eso os digo siempre, reciclaos. O sea, aunque digas, no, es que a mí solo me gusta esta técnica, haced solo una técnica, pero reciclaos. Si habéis hecho Natu hace 10 años, la Natu de hace 10 años no tiene nada que ver con la de ahora. Si habéis hecho masaje hace 10 años, mi más sincera enhorabuena, no tiene nada que ver con el que era masaje de ahora. Hombre, ya que había estudiado por lo menos algo nuevo, excelente, y yo que me alegro. Pero reciclaos, aprended cosas nuevas. ¿Por qué? Porque te dedicas a resucitar gente con la gemo, empiezas a coger ya incluso cierta fama. Claro, a ver, con 15, 16 años pues te creces, lógicamente. Bueno, y con los 20 y pico que tengo ahora también, pero cuando tengas 60 seguro que soy más calmado. La cosa es, a más te creces, más expectativas tienes. A más gente quieres ayudar, más problemas te venga con lo que te venga, quieres llegar a ello. Maravilloso. ¿Qué pasa? Que los problemas son demasiado grandes. Que te vienen y te dicen, no, ya no es solo que tengo esto, es que a mayores tengo esto otro. Y ya dices, es que con la gemo, tío, me falta. Y haces el masaje metamórfico. Ahí, ya sé que soy un enamorado del masaje metamórfico, pero ahí te disparas. O sea, ahí ya tienes acceso a casi todo. Pero lo mismo, llega un punto que te estancas. Hay algo que no consigues. Y descubrí la Ayurveda. En la Ayurveda he separado la limpieza de chakras. ¿Por qué? Porque es una técnica en sí misma. Vosotros podéis hacer chakras a largo plazo. Y es una técnica en sí misma. Pero dentro de Ayurveda tenéis también la limpieza de chakras. Bien, ¿qué pasa? Que yo llegué a Ayurveda. Y Ayurveda es una técnica en la que no solo tienes masaje físico, tienes masaje emocional, tienes masaje espiritual, pero es que a mayores tienes masajes personalizados según tu biotipo. Es decir, masajes específicos tú para ti y para los tuyos, ¿se entiende? Quiero decir, en la Ayurveda, si conocéis, distinguimos 3 dosas, 3 casas, 3 biotipos. Los Vata, los Pitta y los Kapha. Bien, tú llegas y te dicen, no, el Vata es el nervioso, es más gente liviana, gente más delgada,
con gente acelerada, con prisas, muy mentales, mucha capacidad de raciocinio. Vale, guay. Dices, sí, pero no me cuadra. Los CAFA son los linfáticos, son los lentos, los tranquilos, los... Voy a hacerlo, pero organizadamente, paulatinamente. Dices, este sí, este me cuadra. Además, el Alex de 15 años tenía su buen barril en torno al cuerpo y decías, este soy yo. Y de repente llegas a los pita, que son los biliosos. O sea, no es solo que tengan la capacidad... A ver, voy a hablar bien de los pita porque soy yo. Es decir, los vuestros seguro que también tienen cosas buenas. La cosa es, llegas a los pita y te dicen, no solo tienes la capacidad de hacerlo paulatinamente, sino que además tienes la potencia de un bata para poder hacerlo a cierta celeridad. Nunca va a ser la celeridad de un bata, pero va a ser más rápido que un caza. Y dices, hostia, esto está bien. Vale, luego llegas a los subtipos, porque claro, puede ser pita-bata, que eso ya es el colmo de la velocidad. Bueno, bata-pita es el colmo de la velocidad, pero bueno. Pita-bata, que eso ya es, ojo, es un nivel aparte. Y te dicen, no, lo tuyo es pita-cafa. Vale, pita-cafa, ¿qué significa esto? Que yo cuando llego a pita-cafa, dentro de los masajes, me doy cuenta que el tipo de masaje es muy pesado. Es con aceites pesados, vehículos pesados, hay que aplicar sal, hay que aplicar ventosas. Es un masaje, con todo el respeto, guarro, o sea que necesitas 1 hora para dar el masaje o algo más de 1 hora, 1 hora para limpiar la sala y luego tener al siguiente. Pero lo que os decía antes, te das cuenta que funciona y que cuando te viene un bata, o bueno, mejor, cuando te viene un CAFA, con la energía que le puedes aplicar tú de tu propio biotipo, sí que es verdad que lógicamente empatizas más con el biotipo más cercano a ti, pero eso os va a pasar siempre en cualquier tipo de masaje. Pero lo que os digo, os dais cuenta de que poco a poco, oye, que remonta, oye, que mejora, oye, que el masaje específico para él es este. Y aquí viene mi parte favorita, mezclarlo todo. Aquí viene el, vale, he hecho masaje ayurvédico, está fetén, está muy guapo, pero es que he hecho reflexología y voy a mezclarlo todo. Y alucinas. Pero es que a este, masaje ayurvédico y reflexología no, pero un quiromasaje y un masaje metamórfico, y lo que no le ha solucionado su prima Catalina con el quiromasaje en 20 sesiones, hostia, yo le he pegado un sprint en una sesión alucinante. Y me viene uno que le han hecho lo que yo le había hecho y encima le han sumado osteopatía. Y el sprint es, bueno, el sprint no, o sea, el salto es desproporcionado. ¿Qué pasa? Que ya no es solo la capacidad que tengo yo de darle vida a las técnicas que vaya a utilizar, es que a mayores tengo muchas técnicas que utilizar que las puedo compaginar y que puedo hacer compensaciones que realmente, o sea, a ver, milagros no hacemos, pero es que es una satisfacción cuando sacáis una persona adelante de decir, vale, he invertido en este curso, no sé cuántas horas puede tener masaje ayurvédico, pero bueno, poned 1000 horas, por decir, venga, así entre horas de teoría, de práctica y horas en casa. Dices, joder, solo con el ayurveda lo que puedo hacer. Pero es que a mayores, por ejemplo, la aromaterapia, ¿habéis bajado al este o habéis llegado muy pronto? No sabéis, bueno, da igual. Ahora cuando bajéis, vais a flipar la cantidad de productos naturales que tenéis. Claro, como naturópata, como valoración, dices, joder, pues tienes estanes muy curiosos. Pero como masajista, estanes curiosos, ¿qué me interesa? Hostia, las esencias. Que tenéis un mundo de aromaterapia exagerado. Eso ahora en futuras charlas que vais a tener a lo largo de la mañana y de la tarde, ya os lo irán explicando. Pero dices, por ejemplo, a nivel quiromasaje, porque es lo que me toca, es lo que enseño yo y eso es lo que os puedo hablar. La aromaterapia, ¿es una técnica completa en sí misma? Sí. ¿Por qué os la enseño en quiromasaje? Porque es uno de los vehículos más efectivos que vamos a tener. En quiromasaje yo os voy a enseñar a hacer cremas. A ver, no os esperéis aquí el oro y el moro. O sea, os enseño a hacer cremas en una tarde con lo que da tiempo a hacer para lo que realmente necesitamos. Pero si queréis un curso completo, también hacemos aromaterapia, no os preocupéis. Aquí damos de todo, esto es una mafia. Bien, las esencias. Yo en las esencias voy a tener, como igual que en el masaje, un campo físico, un campo emocional y un campo espiritual. Repito, no, es que a mí solo me interesa el espiritual.
que da igual. O solo me interesa el físico. Perfecto, si podéis usarlo todo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy a hacer esa aromaterapia, ya no solo voy a tener las diferentes técnicas, sino que voy a tener los vehículos. Voy a tener la capacidad de mejorar a una persona con mis manos, que eso también sube un poco el ego, y acabo. Que ya sé que soy muy pesado, no tardo nada. Tengo la capacidad de mis manos y tengo la capacidad del vehículo. Tengo la capacidad de generar un producto personalizado, teniendo los conocimientos para ello, pero generar un vehículo personalizado en el que a mí yo no solo he leído que la menta es un calorífico, que eso me encanta, no es así, pero bueno, tengo una menta que es calorífica. Y a nivel muscular me sirve la menta, perfecto. La menta piperita, por ejemplo. Muy bien, cojonudo. Sino que yo me voy a encontrar que... Esto en quiromasaje no lo enseño, tampoco nos vengamos arriba. Pero imaginaos hacéis el curso de aromaterapia. Yo me voy a encontrar que he hecho la menta piperita y le he sacado las porciones emocionales. Hostia, que ya la menta no solo me sirve a nivel muscular, sino que es que además me va a servir como esencia que incide directamente en el hígado que hablábamos a primera hora y me va a ayudar a regular todo el tema de las bilis. Hostia, que la mala hostia, con todo el respeto, con la mala hostia que me gastaba antes, solo con la menta, sin vehículo, porque esto me así chulos, solo con la menta ya he conseguido enfriar, por eso me reía antes del calorífico, ya he conseguido enfriar el hígado. Y oye, que la glándula ha bajado el porcentaje de bilis que metía en sangre. Oye, pero que es que a mayores, si yo me froto la menta en la nuca, oye, que me regula el sistema nervioso, que incide directamente en la médula, que me enfría toda la zona del cráneo, por consecuencia toda la zona del cerebro. Oye, que solo con la menta los ataques de mala hostia los tengo controlados. Que luego ya mayores dices, le he sacado la pala espiritual. Que ya eso también tiene su miga y sus meses de tiempo. Pero bueno, que se lo he sacado. Y que a mayores todos los procesos espirituales, es decir, todos los patrones asociados que yo pueda tener, se los estoy sacando. Que la mala hostia que tenía agresiva, que lo primero que me sale es golpear, oye, que eso se reduce. Solo con la menta. Pero que es que a mayores a la menta le he metido un glicerinado, que estoy dando masaje con ello. Que, claro, yo voy donde el cabrón del masajista y solo con el glicerinado y la menta que me ha solucionado la papeleta. Pero que es que, claro, yo que soy listo, digo, vamos a ver, el masajista son 40 pavos. La menta, el tarro me sale 20, que tonto tampoco soy, me estoy dando yo menta todos los días. Pero no funciona. ¿Por qué? O sea, si me lo echa este le echa gomas a la crema, a mí no me la da. ¿Por qué si le echa él a la crema la menta, solo la menta? Que no le echo solo la menta ni de coña, porque ya que me pongo a hacer crema la hago bien, pero vamos. Solo la menta y me soluciona la papeleta. Yo me echo la menta directamente y no me soluciona la papeleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que para que a mí la menta me funcione, he tenido que vibrar la esencia. Para vibrar la esencia yo me he tenido que comer todo el curso, comer literalmente, por cierto, un paréntesis. El curso de aromaterapia, si lo podéis hacer solo por el privilegio de comer. ¿Por qué? Porque cada vez que hagáis una esencia, tenéis que romper los patrones de sabores de esa esencia. Así que en el curso se come un montón y muy bien. Cierro paréntesis. Yo he tenido que vibrar esa esencia, he tenido que sacar la información de esa esencia y me la he tenido que llevar al masaje. A ver, llevar al masaje porque mi trabajo es de masajista, pero que es que el naturópata a mayores se lo ha llevado a la naturopatía y te está dando una mezcla que sabe mal de cojones y a mayores te está dando la esencia. ¿Y por qué si yo me tomo esa misma esencia dentro de 5 meses, porque se me ha repetido el proceso con la misma esencia y no funciona? ¿Qué pasa? Que esa esencia tiene esa información porque es la información que yo le saco, es la que yo le he dado. Pero que es que mi compañero de curso, el que estaba al lado mío en la camilla, un trastornado de cuidado también, le ha sacado otra información. Y igual yo la información que él está dando no me vale tanto para los procesos biliosos que hablábamos antes del hígado en mal estado, pero sí me va a servir para los procesos gástricos. Porque esa es otra, la menta capacidades, o sea, es como el hígado sabéis que tiene 500 funciones, así grosso modo, pues la menta otras tontas. Pero bueno, la bergamota, que me da igual. Dices, no, ayer hablábamos de la bergamota para el mal aliento. Sí, para el mal aliento como esencia propia. Pero que es que cuando le sacas el concepto emocional y cuando le sacas la pala espiritual, independientemente de las capacidades propias
bioquímicas que pueda tener es lo que le puedo sacar yo como profesional. Bueno, momento cuña publicitaria. Esto, por favor, está mi jefe ahí, echadle una foto para que os parezca como medio interesante ahora que no nos oye y decís, hostia, qué guapo el sitio, el centro, las instalaciones son nuevas, si queréis pasaros, también hacemos charlas gratuitas allí, es muy divertido.